En la línea telefónica, nuestro querido Salvador Pérez. Te saludo con mucho gusto. Vamos a ver si así podemos continuar. Adelante. Muy buenas tardes, ya parece que... Desde hace unos días, el SAT anuncia política interesante en torno a las aseguradoras. Hay mucha reacción por parte de las aseguradoras también, pero implica que estas aseguradoras pues ya paguen sus impuestos, ¿no? Digo, creo que lo sorprendente es que ¿por qué no habían pagado antes? Sí, prácticamente con la contingencia y estos ajustes que nos está imponiendo precisamente el resguardo sanitario para las condiciones que está viviendo la economía, sobre el gasto público, pues siempre se requiere y se va a requerir hasta el infinito eh, recursos suficientes para poder afrontar las diversas expectativas que se tienen, sobre todo en situaciones como las que estamos viviendo, en la cual la urgencia que está estableciendo la contingencia, pues requiere de recursos que se pueden o se pueden obtener, se deben de obtener principalmente a través de los impuestos. Lamentablemente, como tú bien lo señalas, muchas de las actividades económicas que conocemos no necesariamente pagan el impuesto que estas están generando, sobre todo en el área de seguros. Ahora, hay que también tener a las compañías aseguradoras. Muy pocos en México estamos habituados a asegurar los bienes más conocido. El segundo es el de la vivienda y muy pocos, salvo en algunos casos muy excepcionales, se tiene el seguro de vida, que nos garantiza que en caso de tener algún accidente o que perdamos algún miembro del cuerpo, pues ya prácticamente el seguro se haría cargo. Pero no hay una cantidad suficiente de personas que se estén interesando en esto. Lo están haciendo por obligación legal en el caso de automóviles y en el caso de las contingencias que llegan a ocurrir en lugares o en regiones como la nuestra, el de asegurar la vivienda o la vivienda también por los bienes que tenemos al interior. Pero aplicar impuestos a los seguros no se había siquiera pensado y las aseguradoras tampoco lo habían planteado. Entonces, el SAT, creo, ahora está buscando los mecanismos que de alguna manera permitan tener ingresos adicionales, sobre todo para las áreas que tienen que ver con catástrofes, que es donde se paga una mayor cantidad de servicios por los cuales se aseguran las empresas y algunas personas. Entonces sí, en esta ocasión el sistema de administración tributario está buscando la mejor manera de poder hacerse de recursos. Lástima, lamentable, que se haga en un periodo en el cual da mucho que decir. De una parte hay necesidades de ingresos en el sector público. Estamos en posibilidad de poder asegurar nuestro futuro y las aseguradoras ahora están corriendo riesgos, sobre todo con el rubro de gastos médicos mayores, que es una de las principales problemáticas que estamos viviendo en esta etapa. Híjole, sí, se complica el tema, ¿no? Es decir, no estamos en un escenario donde ir o donde se pueda discutir. Eh, si usted, ¿qué razón las aseguradoras no pagaban antes? La misma razón que tenemos para todos aquellos que pagan impuestos. Nosotros, en el caso de México, tenemos el impuesto progresivo o el impuesto regresivo. Se supone que nosotros deberíamos de trabajar, y cuando digo nosotros, el gobierno federal, el impuesto progresivo, que es cuanto mayor es la ganancia, de alguna manera el impuesto se hace sobre esa base, sobre conforme va aumentando la ganancia. Pero en general estamos trabajando con impuestos regresivos. Cuanto mayor es la ganancia o el ingreso, menor es el porcentaje de impuestos, sobre todo para las grandes empresas. Esta es una parte legal, es una parte jurídica que muchas empresas manejan de manera muy
oportuna, y algunas personas llamadas morales que de alguna forma reingresan a sus bienes los impuestos pagados. Recordarás casos de connotados políticos, claro, que de alguna forma sus abogados se equivocaron y les fueron regresados entre 15 y 18 millones de pesos de los pagos de impuestos que hacen anualmente. Las empresas se llevan, y tienen forma de comprobarlo, una mayor cantidad de devolución de impuestos pagados por varias condiciones. Entonces, de una parte, también esto implicaría que la contingencia hace que el SAT se esté dando cuenta de que hay empresas que no pagan, pero también es muy importante que se comience a ver cómo se está trabajando la base impositiva de aquellos que sí pagamos impuestos sin poder buscar la forma de que nos los reingresen de nueva cuenta, sino es a través de una serie de comprobantes que tienen que ver con las facturaciones, manejos de gastos médicos que muchas veces no se proporcionan en la seguridad, sobre todo médica, que llegamos a tener por seguridad social. Creo que esa es una parte también muy importante. Y el otro punto, cuando nosotros generalmente nos hacemos de un bien duradero, lo que buscamos es que realmente nos dure, y uno de ellos es el automóvil, que tiene muchos riesgos, daños a terceros, pérdida total por accidente o robo. Entonces ahí es donde las empresas aseguradoras de alguna manera se están haciendo de una base de una clientela que por presión jurídica está obligada a tener un seguro, pero al mismo tiempo esa empresa no se le está imponiendo o no se le está planteando el impuesto. Atención, cuando contratamos un servicio, sí pagamos el impuesto al valor agregado los que contratamos los seguros, no las empresas, en términos de la renta o los ingresos que tienen por hacer uso de esa cantidad monetaria de todos los que aseguramos los bienes. Es muy importante tener en consideración esto porque las empresas de seguros se manejan a futuro con los ingresos que cada uno de nosotros pagamos porque se aseguren los bienes, ¿sí? Por decir, hay una empresa, o podemos hacerlo de esta manera, hay una empresa que tiene 20 asegurados. Esos 20 asegurados, hay un cálculo de que el 2% va a sufrir un accidente o pérdida total. Con la suma de esos 20 se cubre ese 2%, pero en el lapso entre que ocurre el accidente por el cual nos aseguramos, ellos manejan esos recursos en otros sistemas financieros que les permiten de alguna manera ir readecuando, restableciendo. ¿Lo va a terminar pagando la empresa o van a subir los seguros? Aquí viene, es la parte que siempre pagando, lo aceptemos o no. Como en el caso de la gasolina, es decir, el impuesto que se cubre lo paga directamente el consumidor en el precio final, independientemente del impuesto al valor agregado. Esta es una parte que también juega mucho del cómo los precios también se van moviendo de acuerdo al comportamiento de los impuestos que se le están generando a las propias empresas. Entonces, finalmente, una parte importante la va a cubrir el consumidor final. Ahora, hay que tener mucho cuidado, mucha sensibilidad también, porque los que se aseguran, sobre todo para riesgos de muy alto nivel, y pensemos en gastos médicos mayores u otros, pues son aquellos que de alguna manera tienen un ingreso relativamente estable y en crecimiento para los años siguientes. Ahí los actuarios tienen fórmulas muy interesantes de ver cómo las empresas van de alguna manera manejando esos recursos, y también hay actuarios en el sistema de administración tributario que de alguna manera pueden calcular cuál es el impuesto y cómo no deben de trasladarlo directamente al consumidor final. Bueno, pues estaremos esperando porque se pone bastante complejo el tema. Muchos de los seguros, por ejemplo, los seguros de retiro, por ejemplo, están en dólares, ¿no? El dólar está altísimo y si todavía se le sube
al porcentaje o un porcentaje por este impuesto, pues va a ser impagable prácticamente. Prácticamente, sí. Aquí, por eso digo, el momento en el cual se maneja esta propuesta por parte del SAT, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, yo considero que es muy necesario, es muy oportuno, pero como que el momento que eligieron es poco favorable contextualmente. Es prácticamente acabar de terminar por liquidar a aquellos que todavía están generando algunos ingresos. No digo con esto que vayan a quebrar, simplemente se trata de ver de qué forma y de qué manera se deben buscar mecanismos que financieramente favorezcan a las empresas de seguros, pero al mismo tiempo se vaya ya manejando qué tipo de impuestos tienen que realmente cubrir estas empresas en el mediano plazo, cuando estas contingencias o esta contingencia esté ya en una fase, digamos, como le llaman coloquialmente, domada. En el momento en el cual creo que estamos viviendo es echar más gasolina al fuego y crear una serie de confrontaciones que no deberían de presentarse en este momento, sino buscar fórmulas que de alguna manera vayan generando para los años próximos, estoy hablando 2021, 22, 2023, mecanismos que favorezcan ya la aplicación de esos impuestos. La vida económica no se termina en este 2020, prácticamente va a continuar en el 2021, pero con condiciones que son verdaderamente desafiantes. Perdón. Así es, bueno, pues en Latinoamérica, ¿no? Tiene una larga historia de vivir en el subdesarrollo prácticamente. Híjole, y ante este escenario, pues se va a complicar tremendo, ¿no? Sí, hay conocedores, hay expertos que saben muy bien cuál es el porcentaje de impuestos que pagan las empresas y cuánto se refiere al Producto Interno Bruto para poder de alguna manera generar una mayor cantidad de impuestos. No olvidemos que la clase media, a final de cuentas, es la que va a tener el impacto más fuerte de esta contingencia y sus ingresos, querámoslo no ver así, se ven reducidos en el mediano y probablemente en algunos casos en el largo plazo. Y ya pagar impuestos directos y los impuestos indirectos es cada vez más complejo y lo que puede provocar es una caída más drástica del consumo cuando lo que se buscaría pasada esta contingencia es alentar ese consumo. Claro. Estoy hablando, por ejemplo, de los impuestos que se aplican a la tenencia o uso de vehículos, ¿sí? O los impuestos sobre el patrimonio o los impuestos a presuntas ganancias que se hace, por ejemplo, en el caso de Argentina. Argentina tiene impuestos a ganancias que se está esperando tengan algunas empresas que ya están ubicadas por su equivalente de Secretaría de Hacienda. Ahí hay, en el caso de nosotros, por ejemplo, en el de México, están los impuestos a los depósitos en efectivo, que también ya comienzan a tener una seria revisión y que de alguna manera tiene que plantearse mecanismos que de alguna manera los depósitos, que si bien se buscan no sean ilícitos, sí favorezcan para aquellos que de una u otra manera hacen esfuerzos adicional de ingresos en esta etapa que estamos viviendo. Creo que todo el mundo ha tenido una mala experiencia con las aseguradoras, ¿no? De pronto contratas un seguro para tu auto y no lees muy bien las letras miniaturas y pues prácticamente te dejan en el olvido, ¿no? Sí, y es ahí un problema también en el cual jurídicamente el Estado, la política fiscal del Estado, el Estado mexicano, hablando como Estado, no gobierno, como Estado no ha sido capaz de poder meter en cintura este tipo de empresas que impactan directamente en los consumidores. Por eso, gran parte de la tradición que tenemos en México es que el mejor seguro es la familia, no el seguro de las empresas. Sí, no es, a veces no son confiables. No, para nada, es decir, hay mucha desconfianza. ¿Sí? Y cuando ofrecen seguros a un precio bajo, la verdad es que cuando uno termina viendo las características, la
verdad es que la vida no vale nada en México, como dice la clásica canción. Híjole, mexicana. recordamos a José Alfredo Jiménez, ni modo. Tocando un tema muy importante y que en economía muchas veces le damos una necesaria, que es la política impositiva de países como el nuestro. Los impuestos, como dicen en Inglaterra, nadie se salva de la muerte y de los impuestos. La cuestión central es que en México podemos evadirlos, eludirlos y no pagarlos. Pero si buscamos que a través de los impuestos se proporcionen los mejores servicios que se puedan tener. Ese es el objetivo también de un impuesto. Claro. No es solo cobrarlo, es que realmente sea utilizado para lo que se está imponiendo. Bueno, pero en suma, sí lo que podemos observar es que se empieza a encarecer la vida de una forma extraordinaria. Ayer ya platicamos sobre los impuestos que se van a aplicar para todas las plataformas. Llámale Netflix, Spotify, todas, ¿no? Hemos visto también que muchos alimentos están subiendo. Ahora si le sumamos ahora los seguros de vida, pues ya se pone más difícil todavía el escenario. Totalmente. Yo doy un ejemplo. Hace unos 15 años, en Inglaterra, en Londres, por ejemplo, me decía alguien que estudió allá que ver la televisión, ¿cómo le llaman esta? Libre, que no es de cable, te captan inmediatamente y te aplican un impuesto. O sea, no es tan sencillo ver televisión, ¿cómo le llaman? Libre o televisión sin cable, que significa cuántos televisores tienes en casa para poder de alguna manera darlos a conocer y se pague un impuesto. Pero Inglaterra tiene un sistema de gasto público y de servicios públicos que vale la pena pagarlos, impuestos. Lo mismo ocurre en Canadá. En algún momento, si me permites, podemos hacer un panel sobre políticas impositivas y relación directa con los gastos. Canadá es un ejemplo extraordinario. Pagar un impuesto en Canadá es impresionante, pero los servicios que proporciona el gobierno, el Estado canadiense, son... Claro, no, pues no. Es otro asunto, ¿no? Es otro tipo de... Así sobre es. todo las empresas. Salvador, pues te mando un fuerte abrazo, muchas gracias y una disculpa por tanta interrupción, pero bueno, la red nos hace malas jugadas. Habría que aplicarle un impuesto al internet. Pues sí, ¿no? Salvador, un abrazo. Gracias a ustedes y a tu auditorio. Muchas gracias.